Dios les bendiga. Estoy muy contenta de estar con ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Y realmente este tiempo ha sido un tiempo muy precioso para poder compartir y que la palabra de Dios pueda llegar a cada rincón, a cada lugar. Y o sea que nos cerraron los templos, pero no la iglesia. La iglesia somos nosotros. Nosotros las personas somos la iglesia. Y donde nos juntemos estamos la iglesia. Por eso estamos contentos que la iglesia está por todas partes y estamos compartiendo la palabra de Dios. Y quisiera compartir en este día con ustedes esto tan importante como es el Día de la Madre. Bueno, en realidad todos los días son Día de la Madre, pero este es un especial. Y quisiera compartir lo que dice la palabra de Dios. Y como título le puse Mujeres de Valor. Siempre, a través de la historia, el lugar de las mujeres ha sido cambiado y postergado y no respetado. Y ahora, en el siglo XXI, en el que estamos ahora, estamos escuchando todas las cosas que le pasan a las mujeres, pero quiero decirles que Dios no piensa así como está la sociedad. También la Biblia nos enseña que no es así. Dios tiene otras perspectivas, Dios tiene otra forma para nosotros. Y quisiera que leyéramos Números, capítulo 27, dice así: vinieron las hijas de Zelofead, hijo de Heber, hijo de Galat, dice, y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes de toda la congregación a la puerta de la reunión del tabernáculo y dijeron: nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Dios en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué dice esto? Porque quiero un poquito acotar la historia. Cuando decimos acá que vinieron las hijas de Zelofead a los sacerdotes y vinieron al gobernador, que era en esa época Moisés, o el presidente del pueblo, dice que vinieron y se presentaron, dice, delante de Moisés y de los sacerdotes. Vinieron a pedir lo que a ellas les correspondía. Pero quisiera hacer un poquito de historia. ¿Quién es Zelofead? Zelofead es de la tribu de José, de la tribu de Manasés. O sea que vendría a ser toda la tribu de José, de la tribu de Manasés, y era Zelofead. Y este hombre tuvo 5 hijas y ni un hijo varón. Y este hombre murió. Entonces, así era la historia. Ellas vinieron a la Corte Suprema, diríamos, vinieron al máximo tribunal a pedir por su herencia. Dice, en el versículo 2 dice, y se presentaron delante de Moisés. Vinieron y se presentaron a reclamar su herencia, lo que a ellas les correspondía, porque era de esta tribu. ¿Y sabe qué? Qué importante es la necesidad de la herencia que nosotros tenemos. Primeramente, en este caso, era la herencia material, la herencia de la tierra. Pero dice que ellas vinieron, ¿por qué? Porque había una ley
Yo no le voy a leer tanto, les voy a explicar de la ley que el hijo varón recibía toda la herencia de los padres, la herencia material. En cuanto a las mujeres o a las hijas mujeres, no recibían herencia. ¿Por qué? Porque supuestamente ellas se iban a casar y el que les daba la herencia a las mujeres era el marido. El marido les compraba lo que ellas necesitaban, pero los padres le daban toda la herencia al hijo varón. Entonces vinieron estas mujeres delante del tribunal. Pero mire lo que dice Dios de la mujer. Dice en el Salmo 68, versículo 5, dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. O sea, las personas solas, de huérfanas sin padre o viudas que han quedado sin marido, Dios las defiende. Y dice acá que estas mujeres vinieron a la Corte Suprema, al Supremo, para reclamar su herencia, la herencia que les correspondía. Y entonces, en la realidad es que ellos, era la ley. No es que no le quisieron dar la herencia de su papá, porque hemos leído que murió Zelofead y ellas quedaron las 5 hijas huérfanas y no tenían herencia, no tenían tierra, no tenían casa, porque así se habían quedado. Y entonces ellas vinieron a reclamar. Y mire, cuando leemos Proverbios, capítulo 22, este proverbio que lo conocemos todos, vamos a mirar el capítulo 22, el versículo 6, mire lo que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Está la herencia de tierra, está la herencia espiritual y está la herencia de transmitir la enseñanza a su familia. ¿Qué herencia le dejamos a nuestros hijos? ¿Qué herencia le dejamos a los demás? Entonces dice acá la palabra de Dios que bajo siempre la mujer es tan importante para Dios. ¿Por qué? Porque la mujer es la que instruye a los hijos. El hombre también acompaña, pero la que está con los hijos es la mamá, es la mujer. Y dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y seguimos hablando de la herencia. Mire lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a mirar segunda de Timoteo, vamos a mirar el capítulo 1, versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Eso le decía el apóstol Pablo a Timoteo, al discípulo. La cual, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela. Ahí va la herencia, ahí va la descendencia. Y luego en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y dice, segunda de Timoteo, igual, vamos a mirar el segunda de Timoteo, el versículo 3, y vamos a mirar el 15, dice, y que desde la niñez, ve ahí está la herencia, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esa es una de las herencias o una de la descendencia que podemos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, es la fe. Eso es inconmovible, eso era transmitido, que Dios lo permitía, pero en este caso estamos mirando la herencia material, porque había muerto el padre y como había una ley que no podían las hijas mujeres recibir la herencia de los padres, sino el hijo varón, y no tuvieron hermanos varones, entonces
Entonces estas mujeres vinieron a pedir la herencia material. Y dice, y vamos a mirar en Números, capítulo, dice, y se presentaron 27:2, delante de Moisés y delante del sumo sacerdote Eleazar y delante de los príncipes de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron, nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en compañía de los que se juntaron contra el grupo de Coré, sino que murió y no tuvo hijos varones. ¿Por qué será quitado? ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia? ¿Por no haber tenido hijo varón? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. O sea, estas mujeres se atrevieron a ir a la Corte Suprema. Pasaron por todos para llegar a la Corte Suprema a lo máximo. Tuvieron el valor de presentarse y de reclamar y de pedir la herencia que le era de su papá, que les correspondía. Y entonces, imagínense, hasta ese momento nunca nadie había hecho eso. Hasta ese momento nunca nadie había llegado hasta el tribunal máximo a pedir la herencia. Pero estas mujeres fueron y pidieron y se presentaron delante de Dios y delante de los siervos que estaban presentes. Y entonces, buscando, y dijeron a estas mujeres, no es posible que nosotros, muerto mi papá, no tengamos la herencia que nos corresponde. No saquemos el nombre de nuestro padre, que no se termine. Y Dios dice que le dijo a Moisés que le escuche, mire qué hermoso, dice, ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre la familia por no haber tenido hijo? Y Dios dice, y Moisés llevó su causa delante de Dios. Y Jehová respondió a Moisés, miren el versículo 6, diciendo, ¿qué le dijo? Bien dicen las hijas de Zelofead, les darás la posición de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la herencia de su padre a ellas. Y traspasarás la herencia de su padre a ellas. Entonces, estas mujeres, con tanto valor, porque había que tener valor para presentarse hasta en la Corte Suprema y ir a pedir la herencia que le correspondía a su papá. La casa, los terrenos, las cosas que tenían, porque no les correspondía según la ley, porque había una ley que no se podía. Pero estas mujeres lograron con su valor cambiar la ley. Lograron con su valor cambiar la ley, porque ellas se presentaron y dijeron, nosotros necesitamos la herencia de nuestros padres. ¿Y sabe qué? La fe de esas 5 mujeres hizo que cambiara la ley, porque si seguimos leyendo la Biblia, nunca se habían dado cuenta de este problema, porque así era la ley por años y lo seguían haciendo. El hijo varón recibía toda la herencia, las hijas mujeres no, pero ellas, como eran 5 hermanas y no había ni un varón, fueron y se presentaron y ellas pudieron cambiar una ley, pudieron que las autoridades cambiaran y Dios lo aprobara. Y Dios lo aprobara. Dice que Dios lo aprobó y estas mujeres cuando salieron de la corte y Dios le dijo, sí, que le den. Eso cambió. ¿Qué cambió? Cambió la ley, cambió la forma y a partir de ahí Dios dijo que la herencia se la tenían que dar tanto a las mujeres como a los varones. Ahora, este cambio, mire lo que dice, seguimos leyendo la Biblia, dice, bien dicen las hijas de Zelofead 7,
Les darás la posesión, una heredad entre sus hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, mire cómo hizo que la ley cambiara, traspasará su herencia a su hija, porque antes no era así. Dice, y si no tuviera hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviera hermanos, daréis la herencia a los hermanos de su padre. Y si no tuviere su padre hermano, daréis la herencia a un pariente más cercano del linaje y de este será para los hijos de Israel, y esto será estatuto y derecho como Jehová mandó a Moisés. O sea, que a partir de ahí, a partir de ese momento, de ese problema que tenían estas mujeres, cambió la ley, cambió la historia, cambió la forma. Y mire qué maravilloso cuando alguien se atreve a creer, cuando alguien se atreve a confiar, cuando alguien se atreve a hacer cosas que, claro, lógicamente no era así la ley. No les correspondía nada, iban a quedar pobrecitas sin nada, pero Dios dijo, no, Dios es padre de los huérfanos y habían quedado huérfanas. Dios es padre de las viudas cuando quedan sin marido. Dios es el que los mantiene. Ahora, eso cambió la ley porque hubo estas mujeres valerosas. ¿Y sabe qué, hermanas? Dios siempre respalda cuando alguien le cree y cuando alguien se atreve a enfrentar las cosas y a creerle a Dios, porque cuando nosotros creemos a Dios, Dios respalda nuestro valor. Dios es el que respalda nuestra vida. Cuando nosotros le creemos a Dios, no importa las leyes que hayan, no importa las cosas que hayan, no importa las situaciones, pero Dios está respaldando, nos está respaldando a nosotros con su palabra. Y estas mujeres valerosas, después dice el nombre de las mujeres, yo no leí todo para que ustedes lo lean, el número 27, dice que estas mujeres hicieron un cambio y a partir de ahí la ley se estipuló de otra manera, como hemos leído. Si no tuviera hijo, le tocará a la hija. Y si no hubiera hijo, le tocará al hermano. Y si no, al otro. Así fue cambiando. Y entonces estas mujeres que ahora han cambiado la ley, por eso, hermanas, no tengan miedo. No se desanimen. Cuando hay cosas difíciles que ustedes tienen que enfrentar, sepan que Dios está con ustedes y que Dios siempre nos escucha y siempre nos ayuda. Por eso nosotros tenemos que saber orar y saber enfrentar las situaciones para que el Señor pueda cambiar las cosas. Y en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, en estos momentos de que estamos viviendo de tanta contrariedad, estamos viviendo de tanta inmoralidad, de tantas cosas que están pasando, nosotros podemos orar y cambiar las cosas con el Señor. Ahora quiero hablarles de la otra herencia. En este caso, estas mujeres lograron rescatar su casa, lograron rescatar sus tierras, lograron rescatar sus bienes. Pero yo quiero hablarle de la otra herencia. ¿Cuál es la otra herencia? Lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Yo sé que en ti está la fe viva de tu abuela y de tu madre, que fue traspasada de tu abuela a tu mamá y de tu mamá a vos, y sé que en ti también está esa herencia. Ahora quiero decirle, ¿cuál es nuestra herencia? Ahora, en este momento, para nosotros. En este caso, para estas mujeres era la herencia material. Pero ¿cuál es nuestra herencia? Jesucristo. Nuestra herencia es Jesucristo. ¿Y sabe qué? Jesucristo es
el que a nosotros tenemos todas las cosas, las tenemos en Cristo Jesús. Todas las cosas las recibimos de Cristo. Todas las cosas vienen del Señor. Y que esa herencia que tenemos nosotros la traspasemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, si es que vivimos muchos años, que no nos quedemos con nosotros, que no nos quede Jesucristo solo dentro de mí, sino que Cristo pueda ser traspasado, pero no solo a los hijos, no solo a los nietos, sino también a los familiares, a los hermanos, a los primos, a los amigos, que nosotros podamos hablar, hermano, de esta herencia que tenemos en Cristo, que hemos heredado con Jesús, y que nosotros seamos esta generación que traspasemos la herencia a los demás. Así como a las mujeres vino una ley que traspasen la herencia, así nosotros podemos traspasar a otros, a Cristo, lo que está en nuestros corazones. Y también quiero decirles que no solo traspasar, sino creer por los demás, orar por los demás. Mire lo que dice Romanos 4:17. Dice que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y nosotros tenemos hijos, familias, nietos, que quizás están lejos de Dios, quizás no conocen a Dios o se apartaron de Dios. Pero esta época, esta pandemia, hace que nosotros podamos orar por ellos y creer que la palabra de Dios les va a tocar, les va a llegar y van a volver a Dios y van a volver al redil y van a volver al Señor, porque eso es lo que Dios nos ha dado, pero se necesita valor, se necesita entereza, se necesita fuerza, porque mire, hermano, si nosotros miramos nuestra situación, claro, cada uno tiene su situación y cada persona está pasando distintas situaciones. Pero si nosotros sabemos que aunque no tengamos cosas materiales, aunque nos ande mal la economía, aunque quizás no tengamos trabajo, pero tenemos una herencia espiritual dentro de nosotros que tenemos que transmitirla o traspasarla a nuestros familiares. Porque lo que hemos recibido de Dios, ¿qué recibiste de Dios? Paz, gozo, alegría, fe, confianza. Todo eso, hermano, es una herencia de Dios que nos dio. Traspasala, llevala a otros. Pero tenés que tener el valor como estas mujeres. Tuvieron el valor para ir hasta la Corte Suprema y pedir que se les dé de él las tierras, que se les devuelva su herencia. Y nosotros estamos orando. Podemos entrar a los cielos, podemos entrar a la presencia de Dios y pedir por nuestros hijos, por nuestros familiares, por nuestros esposos, por nuestras madres, por nuestros padres, por nuestros hermanos, que quizás están pasando pruebas, dificultades, que queremos nosotros llevarle la palabra, transmitirle esta herencia que Dios nos ha dado para que las personas cambien y se entreguen al Señor. Y sabe que no hay mejor cosa que en este tiempo donde la gente está desubicada, la gente está confundida, la gente no sabe qué hacer y sabe que lo único que nos va a ayudar en nuestra vida es Jesucristo. Es el Señor que está con nosotros y es por eso que esa herencia que hemos recibido de Dios a Cristo lo tenemos que pasar a otros. Lo tenemos que transmitir, lo tenemos que para que otros se salven. Y este es el tiempo, hermanas. Este es el tiempo. Y quiero decirle que la mujer tiene un valor increíble, increíble, que se anima a hacer cosas que a veces otros no se animan. La mujer tiene adentro de ella una fuerza interior que se animan a salir adelante, porque si no, nunca viéramos. Y ahora, como lo vemos más, ¿cuántos hogares con madres solas, con un montón de niños, y se animan
a criarlos, se animan a trabajar y se animan a educarlos. ¿Por qué? Porque hay un valor en la mujer. Y más todavía si tenemos a Dios en nuestras vidas. Y más todavía si tenemos a Jesús en nuestras vidas. Por eso no nos tenemos que achicar, no nos tenemos que quedar. Tenemos que hablar del Señor. Tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que salir y transmitir a nuestros parientes, a nuestros amigos, a nuestros familiares, mostrarle a Jesucristo que Él vino para salvarnos y Él vino para ayudarnos. ¿Sabe qué, hermanas? Este es el tiempo del Señor. Es el tiempo de que seamos luz. Y es tiempo también de predicarle a los hijos pródigos, a los que se apartaron del camino del Señor, a los que se fueron lejos de Dios. Es tiempo de que vuelvan a la casa del Señor. Es tiempo de que vuelvan otra vez a la casa del Señor. ¿Y sabe qué? No hay mejor cosa, no hay mejor camino. Como dijo Jesús, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y no hay, hermano, otro camino. Como dijo Pablo a Timoteo, esta fe que está en vos estuvo en tu abuela y estuvo en tu mamá. Y ¿sabe qué, hermano? Hay que transmitir la herencia. Hay que compartir la herencia. Hay que llevarle a otros que conozcan a Cristo. Y esta es la oportunidad que Dios nos dio. Mire, nosotros estamos llegando, hemos cruzado las fronteras, a las naciones, estamos llegando con el mensaje. ¿Sabe por qué? Porque es la hora del Señor, que la gente tiene que escuchar el mensaje. Y el único que nos va a ayudar, el único que nos va a sacar adelante, el único que nos va a levantar nuestra autoestima, el único de que estamos nosotras seguras, certeza, tenemos una certeza, una seguridad en Dios, es Dios. Por eso, que seamos como estas mujeres, valientes, que se atrevieron a llegar hasta un máximo lugar para pedir su herencia. Y nosotros podemos pedirle a Dios también la herencia que Dios nos dio. ¿Cuál es la herencia nuestra? Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros parientes, nuestros amigos. Todo eso es una herencia que Dios nos dio y tenemos que reclamarla para Dios y pedirla para Dios. Anímese, anímese, tenga valor. ¿Y sabe qué? Como dice la palabra, que Dios es Dios de los huérfanos y de la viuda. Así que si usted se siente sin padre, sin madre, usted tiene a Dios, Él es su padre. Y si usted se siente sola, sin marido, o porque la abandonó su marido, o porque quedó viuda, pero Dios es su marido. Y Él no le va a hacer faltar, como dice el Salmo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bueno, estoy muy contenta de poder compartir esto con ustedes y háganlo correr, háganlo, como decimos, háganlo viral. Dígale a otro, enséñale a otro. Y ahora pudiéramos orar, pudiéramos pedirle al Señor que Él nos bendiga, que les bendiga a ustedes. Y algún día les voy a conocer, por ahora es virtual, pero las voy a conocer de verdad. Amén. Oramos al Señor. Incline su cabeza y vamos a orar y pedirle a Dios que el Señor nos dé este valor en esta época, en este tiempo, para poder transmitir nuestra herencia espiritual. Señor, te damos tantas gracias en esta noche por tu palabra que es verdad, por tu palabra que es vida, por tu palabra que es poder, por tu palabra que es resurrección. Tú has dicho, Señor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en este día, especialmente, que puedan recibir tu palabra, que puedan ser enseñados por tu Espíritu, que puedan, Señor, recibir la palabra tuya y les dé ese valor, como estas mujeres, para poder transmitir la herencia a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros nietos, y también a todos los que nos conocen. Señor, danos ese valor, Señor, inquebrantable para predicar el Evangelio. Te alabamos y te damos tantas gracias. Bendice a las madres, Señor, que ellas puedan sentir que Dios es su papá y que Dios es su esposo.
que Él se encarga de nosotros. En los momentos más difíciles, tú nos ayudas. Y reciban esta palabra de Dios en el nombre de Jesús. Le alabamos. Amén.